Muy bien, vamos entonces, amigos, a entrar en este tema, como les digo, tan apasionante de las bienaventuranzas, porque como dice esta lámina, son la carta magna del reino. Todo reino, toda nación, toda institución tiene su carta magna, que es lo que llamamos la Constitución. Es decir, una Constitución son los principios legales con los que se rigen esas instituciones y también, por supuesto, las naciones, ¿no? Pues igual el reino de Jesús, en este caso, no son principios legales, pero sí son principios vitales. Son los principios o los fundamentos de la vida cristiana. Están las bienaventuranzas tanto en Mateo en el capítulo 5 como en Lucas en el capítulo 6. En Mateo están al comienzo del llamado discurso o sermón de la montaña. En Lucas ocupan un lugar parecido, pero no es tan preciso eso de que fuera el discurso de la montaña, entre otras cosas porque en Lucas más bien es un llano. Aquí hay una diferencia. Es probable que las bienaventuranzas más cercanas a lo que dijo Jesús sean las de Lucas. Parecen más antiguas y también por su forma de expresarse más sencilla, parece que son las más originarias, la de Lucas. Mateo siempre dice la verdad, pero precisamente porque tiene este deseo de llegar al público de procedencia judía, Mateo siempre la verdad la presenta en una forma que los judíos la puedan entender. Es decir, dice lo mismo, pero la redacción es judaizante, por así decir. Fíjense, esto pasa en el Padre Nuestro. También el Padre Nuestro más sencillo es el de Lucas. Y Mateo le hace alguna ampliación, concretamente 2 ampliaciones, con lo cual a Mateo le sale el número de 7. Otra vez el número de la perfección para los judíos. En las bienaventuranzas pasa igual. La fórmula más cercana a lo que dijo Cristo es Lucas. Pero Mateo, por este deseo de que los judíos le entiendan, pues las amplía un poco. Prácticamente las dobla. Porque en Lucas aparecen 4, algunos dicen 5, y en Mateo hasta 8 bienaventuranzas, ¿no? 7 u 8, depende cómo las contemos. Pero fíjense, Mateo, hasta la manera en que Cristo hace el sermón de la montaña, es claramente una, como intentar hacer un paralelismo con Moisés. ¿Por qué? Porque ¿dónde dio y a quién dio Dios la ley de la antigua alianza? A Moisés. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Eh? ¿Y dónde se lo dio? En unas tablas, ¿no? O piedras, porque en otros se habla también de que eran de piedra. Bueno, pues ¿qué hace Cristo en Mateo? En una montaña, una nueva ley que ya no está grabada en piedra, sino en los corazones. Y así se cumple también la profecía de Ezequiel: grabaré todo esto en tu corazón, en los corazones. Ya no será necesario que esté externa la ley, sino interna, que también aparece en en la escritura, aparece varias veces la necesidad de una ley que no sea externa, sino interna. Por eso el propio Jesús en Mateo aparece diciendo aquello de
ustedes han oído que se les dijo, ¿quién se lo dijo? Moisés, no matarás, pero yo les digo, no solo el que mate, sino incluso el que insulte a su hermano es reo de muerte. Por eso los judíos estaban tan molestos con Jesús, los judíos, bueno, estos judíos, ¿no? No la gente sencilla, los anahuín, sino los judíos, son los que se molestaban con Jesús, ¿no? Porque claro, le oían decir esto y claramente entendían que él estaba tomando el papel de Moisés. Y eso para un judío era algo realmente blasfemo. ¿Eh? Ustedes han oído que se les dijo, el que esté casado y quiera repudiar a su esposa, que la repudie. Pero yo les digo, ¿eh? Y así Cristo va llevando a plenitud la ley, pero poniéndose en lugar de Moisés e incluso por encima. Y en un lugar que claramente para los judíos era un lugar sagrado, el monte Sinaí. Entonces, aquí ven claramente esta labor redaccional. Ya les explicamos también en la anterior clase cómo los evangelios sí tienen esta labor redaccional, que no cambia la verdad, pero es verdad que en la manera de expresarse acentúan, subrayan, destacan aspectos de acuerdo a la intencionalidad de su evangelio, a quién se lo dirigen, para qué lo dirigen. Y eso es lo que se llama labor redaccional, es decir, la propia labor de cada evangelista, lo que cada evangelista aporta, partiendo de la verdad de lo que ocurrió y partiendo también de la transmisión oral de los primeros cristianos, que es la segunda etapa de la construcción de los evangelios. Muy bien. Bueno, hay que entender las bienaventuranzas y esto es muy importante, muy importante. Recuerden lo que les explicaba en la anterior lámina de Cristo y la ley, donde les decía que siempre lo fundamental es el dato, el acontecimiento teológico, es decir, la gracia recibida. Esto es lo fundamental. Y a partir de esa gracia tienes que configurar tu vida de acuerdo a lo que has recibido, pero que no es primero la norma y después la ayuda divina. Al contrario, es primero la gracia y de acuerdo a esa gracia se desarrolla, se desenvuelve una vida concreta. Esa es la moral cristiana. Y esto es lo que ocurre en las bienaventuranzas. Equivocan aquellos que interpretan las bienaventuranzas como, en primer lugar, un código de conducta. Dicen, bueno, ahí tenemos la manera en que hay que vivir. Eso es lo más importante, eso son las bienaventuranzas. No, se equivocan. Que eso sea también, sí. Sí, las bienaventuranzas también es un estilo de vida, sí. Pero no es lo más importante. Ahí están equivocados. Tampoco es un recetario de felicidad, como ya estamos tan acostumbrados a mandarnos por WhatsApp todos estos memes, ¿no? Sonríe y tómate un café por la mañana y tú tal. Respira hondo y siente el olor de la mañana para empezar. Todas estas cursiladas que nos lanzamos, ¿no? Y bueno, pues bien, está muy bien. Pero no, las bienaventuranzas no es un código de felicidad, de buena vibra, de buena... No, no tiene nada que ver con eso. Que además te produzcan felicidad, sí, eso es la consecuencia. Eso es la consecuencia. Pero insisto, no es lo primero. No es ni un código de felicidad, ni es un código moral, en primer lugar. Eso son consecuencias. Entonces, ¿qué es? ¿Saben lo que son las bienaventuranzas? No, porque sería un código moral. No, porque entonces estaríamos ahí en una doctrina. La gracia, pero ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Eh? No, piensen, a ver, ¿qué pueden ser? ¿Qué me manifiestan las bienaventuranzas? ¿Qué me revelan? ¿Qué no revelan? No, no, la construcción, recuerden que no construimos.
Ese don, ¿qué es lo que nos revela? ¿Qué son? Di, el legado. No, porque entonces estaríamos en la moral todavía. No, porque eso también es moral. En primer lugar, en primer lugar. No, no es programa, no es vivencia. No, 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 no. Están raspados, están raspados. No digan que son alumnos de aquí, por favor. ¿Eh? No. ¿Saben lo que son las bienaventuranzas? Un retrato de Dios. Las bienaventuranzas es el latido del corazón de Dios, lo que le conmueve a Dios, lo que es Dios. Siempre recuerden que lo primero es lo teológico. Lo demás, programa, acción, todo eso es segundo. Cuando uno lee las bienaventuranzas, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que luchan por la justicia, los misericordiosos, lo que está diciendo es cómo es su Padre Dios, el Rey. ¿Cómo es el Rey? El Rey es misericordioso. El Rey se conmueve con sus hijos pobres. El Rey se relaciona con los mansos, con los limpios de corazón. El Rey ama, le ha dejado su reino, se lo ha dejado en herencia a los pobres. Eso es lo primero. Por eso las bienaventuranzas solo se pueden entender desde la adoración, desde la admiración hacia ese rey, ¿eh? Desde, bueno, pues como Jesús saltando de alegría, gracias Señor, porque esto no se lo ha revelado a los sabios y a los entendidos, sino a los sencillos y a los humildes. Ese salto de alegría, ese corazón que se altera al ver cómo es el Padre, ¿esos son las bienaventuranzas? ¿Pues qué pensaban ustedes que era? Ay, Dios mío. Bueno, eh, es muy bonito también que en las bienaventuranzas Jesús las pronunció en el marco de las riberas del lago de Tiberíades, que no es tampoco una montaña así, no. Bueno, pues tiene sus altibajos, como esperas. Y como les digo, lo primero teológica son una perspectiva moral a partir de cómo es Dios y de la vida que nos regala, pues a partir de ahí descubrimos que el hijo de este padre tiene que ser como es el padre. Si Dios es así, sus hijos tenemos que ser así. Pero para eso primero tenemos que descubrir que somos sus hijos. Si yo me quedo solo en el tengo que ser, caigo en el moralismo. Ahora, si yo primero descubro el padre que tengo, no hace falta que me digan, vamos a ver, ¿qué hace un niño pequeño? ¿Qué es lo que debemos ser? Lo que hacen los papás. Los niños son reflejo de los padres. Y estos son las bienaventuranzas. Y esta es la vida cristiana, esta es la moral cristiana. Tenemos que vivir de acuerdo a cómo es nuestro Padre. Claro, quien lo ha personificado es Cristo. Por eso Él es el bienaventurado y el que personifica todas las bienaventuranzas. Pero esta es la moral cristiana no es algo que uno tenga que llevar como una cruz pesada. Pues a mí me molesta tanto eso de que qué difícil es ser cristiano. Entonces ser cristiano es complicado, ¿verdad? Ay, sí, es muy complicado. Ah, pues me voy a hacer budista, que esos dicen que se la pasan chupi, se lo pasan fenomenal con tanta meditación y tanta... porque yo tampoco es que haya nacido para sufrir. O sea, a mí sí me presentan una fe que es tan complicada, ¿qué quiere que me diga? Pues no, no, a mí no me atrae. No.
Lo que es complicado realmente, lo que es difícil, es ser honestos en la vida. Es vivir una vida digna. Y Cristo es la solución para que la puedas vivir. Pero no presentes la vida cristiana como una complicación. Y qué difícil. Imagínense lo que entenderán sus hijos si ustedes les dicen así. Ay, hijo, es que ser cristiano es muy complicado y es muy difícil. Pues por dentro dirán, pues para ti. Bastante tengo yo con aguantarme a mí mismo como para meterme en otro problema. Quédate tú con eso, que yo no me quiero hacer cristiano. Entonces, esto ha influido mucho también en la falta de atractivo que a veces tenemos en el cristianismo. Como le damos tanta importancia a lo moral y hablamos tan poco de lo teológico, le damos tan poca importancia a quién es Dios y lo que hace Dios, porque a veces la gente está muy cansada ya de tanta norma, no puede con poquitas, pues si nosotros somos como los fariseos que le ponemos 600 más, pues la gente se cansa también. Con esto no estoy diciendo que haya que ser relativistas ni nada. No, la moral que se basa en la primacía de lo teológico, es decir, en la primacía de la gracia, es mucho más exigente, en el buen sentido, es decir, mucho más radical que el moralismo. Porque el moralismo con cumplir una apariencia ya vale. Pero cuando tú entiendes cómo es Dios, nunca te es suficiente para responder a tanto amor. Y por más que haces, te parece todo poco. Ahora, para el que vive la moral como el cumplimiento, con cumplir ciertas cosas ya está satisfecho. No, pero como cuando a veces nos confesamos, no, yo ni mato, ni robo, pues ya con eso vale, ¿verdad? Ya si cumplo ciertas cosas. Y en cambio los santos tenían una conciencia de que nunca hacían nada. Porque es verdad, ante el deslumbramiento, ante la fascinación de la gracia de Dios, pues todo es poco, todo es nada. San Francisco de Asís, la víspera de morir, decía a sus hermanos, mañana tengo que empezar de nuevo. Y era San Francisco de Asís. Y él creía que, de verdad lo creía. Santa Teresa de Jesús se dice que todos los días se confesaba. Y nosotros vamos, llevo 3 años sin confesarme, pero total no he hecho nada, es que no me acuerdo de nada, ayúdeme, padre, porque no me acuerdo de nada. Yo pensando por dentro, coño, 3 años, o sea, 3 años, yo que no paso 3 segundos sin pecar, y 3 años, y dice que no ha pecado, Dios mío, o sea, es que, o sea, ni la Virgen María, que digo yo que alguna cosa, o sea, pero ¿cómo puede ser? Y hay mucha gente así. No, padre, yo desde niño no me confieso, pero no sé qué decirle porque yo creo que no he hecho nada malo. A mí eso me sube, me baja, digo, bueno, pues nada, nada, hijo, nada. Lo primero, lo tonto que eres, eso es el mayor pecado, que eres tontísimo. ¿Eh? Luego a partir de ahí todo lo demás, pero lo primero, lo tonto que eres, ¿eh? Porque cómo no vas a pecar, por Dios. Pero cuando no hay conciencia de pecado, es por eso, hijos, es porque no hay conciencia de gracia. La conciencia de gracia es proporcional a la conciencia de pecado y viceversa. Cuanto tú más descubres cómo es Dios, es que todo te parece poco. Todo te parece poco y no te lo tienen que estar recordando, no te tienen que decir normas, no te tienen que estar dando que si exigencias, no que la iglesia que exige, pero ¿cómo que la iglesia que exige? Es el amor. ¿A una madre le parece que es exigente el amor a sus hijos? La madre cuando tiene que estar sin dormir dice, ¡ay, qué complicado esto! Bueno, a veces se quejan, claro que sí, con razón. Pero lo hace con amor. Y el amor, aunque te quejes, porque somos humanos, pero ese amor, estás convencida, y en los papás también, que es lo más bonito que hay. Pues eso es la vida cristiana. Es igual. Cuando tenemos que estar buscando justificación para lo que hacemos o no hacemos, es que no hay amor. Y entonces nuestra vida moral está mal. O estamos en el moralismo o en el relativismo, y todos los extremos son terribles. El moralismo nos va a llevar a un legalismo, y el relativismo también, al legalismo del mundo, de estar de acuerdo a las modas del mundo. Más todavía, ay Dios mío.
Bueno, esto ha quedado claro lo que son las bienaventuranzas. Vamos una por una, según San Mateo, porque como nos gusta lo largo, vamos a la versión larga, a lo de Mateo. Bienaventurados los pobres de corazón. De nuevo aquí tendríamos que decir, lo más probable es que la bienaventuranza originaria sea solo los pobres. Y Mateo le hizo lo que se llama pues una añadidura, le añadió de espíritu. ¿Y quiénes son? En primer lugar, ¿qué significa esta bienaventuranza? Bueno, hay otro elemento en las bienaventuranzas que conviene decirlo desde el principio porque afecta a todas las bienaventuranzas. Y es el tema de los tiempos verbales, que además esto es aplicable para toda la vida cristiana. Esto es otra cosa muy bonita. Las bienaventuranzas están en presente, pero su garantía es el futuro y están demostradas en pasado. A ver, Jesús cuando habla, está hablando en presente, bienaventurados los pobres, que además él no está teorizando, Jesús no le gustaban las teorías. Ahí cerca, porque lo dice sobre todo, creo que es Mateo, creo que los dos, pero por lo menos Mateo, en un círculo muy cercano a él, como, bueno, muy cercano, están sus discípulos. Y es a ellos, saben que discípulos era un número más amplio, no eran solo los apóstoles. Piensen en 50, en 70 si quieren, que ese número aparece en la Biblia. Ahí está viendo a personas que han dejado sus bienes materiales, gente que está siendo perseguida. Entonces se está hablando en presente, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. Pero, atención, la garantía, lo que garantiza esa felicidad no es su moralidad, no es su virtud, sino la promesa divina que se cumple en el futuro. Y eso es lo que dice a continuación, bienaventurados, ahora son ya felices, porque vuestro será el reino. Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que sufren, porque tendrán futuro. Futuro. Es decir, la felicidad presente no está cimentada en un sentimiento actual, en que me encuentre yo bien, que mis afectos sean positivos, está basada en la promesa divina que como el reino no se consuma hasta el final, que no se agota ahora. Por lo tanto, siempre la mirada tiene que estar en el más allá, en lo que trasciende el mundo actual. Pero quien me demuestra que eso es viable es lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, es decir, en la historia de la salvación. Voy a decirlo de otra manera. El pobre es feliz ahora no porque él lo merezca, sino porque Dios le ha prometido el reino y eso además sabe que es un Dios fiel, que lo va a cumplir porque ya anteriormente lo ha hecho. Y esto se aplica a la vida cristiana. La vida cristiana es vivir el hoy, pero siempre con la mirada en el más allá, sabiendo que el que te espera más allá es fiel porque ya ha demostrado que a lo largo de la historia de la salvación es fiel. Por eso, conjugar estos tres verbos es muy importante. Vivir el hoy con esperanza en el más allá y agradeciendo la historia de la salvación. No podemos vivir anclados solo en el pasado porque seríamos añorantes de glorias pasadas. No podemos solo ser presentistas porque eso nos llevaría a un juego permanente de altibajos, de fluctuaciones, ni podemos ser solo escatológicos o
futuristas, ¿no? Porque nos llevaría a perder el día a día, la belleza de cada momento. Tenemos que conjugar los tres tiempos. Vivir en el hoy, agotar cada instante, vivir a tope, como dicen en mi tierra, ¿no? Vivir al máximo cada jornada, pero siempre sabiendo que el fundamento de la felicidad está en el más allá, en lo que todavía no conozco, y fiándome de esa promesa porque ya el Señor las ha cumplido, porque nunca ha fallado. Sí, este es el tiempo de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes son los pobres según la Biblia? Aquí es otro tema que tenemos que tener claro, porque aquí también se nos ha metido mucha ideología. Muy peligroso el moralismo, la ideología, van destruyendo el cristianismo, ¿no? No lo consiguen, pero lo van desnaturalizando. Y aquí se nos ha metido mucha ideología. El pobre es el pobre. Es que esto no necesita mucha explicación, es el sentido común. El pobre es aquel que vive con el agua al cuello. El que no le sobra nada. El que vive al día. Pues la mayoría de ustedes, no sé si todos, pero la mayoría, los que dicen, mira, yo no sé si para el lunes me va a alcanzar, no me puedo comprar otros zapatos, no puedo salir de viaje. Bueno, ese es el pobre. No le den muchas vueltas, porque aquí entra la ideología y empiezan. Bueno, no, porque Mateo cuando dice que es el pobre de espíritu, tú puedes ser rico, pero mientras estés desprendido ya eres pobre. Yo digo, pues si está desprendido, que lo demuestre, que lo dé, ¿no? Porque si está desprendido, yo esto nunca lo he podido entender muy bien. La verdad que por más que he intentado ponerme en el papel del que explica esto, nunca acabo de entender esta pobreza que no es pobreza, porque son pobres desprendidos por dentro, pero por fuera no sueltan un bolívar. Digo yo, pero entonces no entiendo yo muy bien el desprendimiento. ¿Será de retina solo? ¿De qué tienen desprendimiento? Porque no lo acabo de entender yo. Es una cosa que, sí me explico. Recuerden que en la Biblia es realista. La Biblia no es espiritualista. Si tú dices que eres pobre, eres pobre. Si eres desprendido, lo eres desprendido. No puedes ser pobre interiormente y por fuera acaparador. No puede ser. Entonces cuando la bienaventurada dice, bienaventurados los pobres, son los pobres. Los pobres. ¿Y por qué son bienaventurados? Claro, si aquí tú lo juzgas desde el moralismo, empiezas a decir, no, pero es que los pobres también tienen pecado. Coño, pues ya lo sabemos que tienen pecado, vaya cosa que usted me dice. No es que los pobres también son malos, pues claro, como tú y como yo. Pero es que no hay que juzgarlo desde la perspectiva de la moral, hay que juzgarlo desde la perspectiva, repitan, 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 allá atrás no escucharon, teológica. Y entonces dices tú, entonces no es de si son buenos o si son malos, no, es de cómo los ve Dios. ¿Y Dios qué ve? Un hermano, un hijo que sufre. Eso es lo que ve Dios. Eso es lo que ve Dios. Un hermano que sufre, un hijo que sufre y un hermano de Cristo, un miembro de su cuerpo que sufre. Y son bienaventurados no porque sean mejores. No. Algunos sí, otros no. No porque sean más listos, no. No por una cuestión ideológica que ellos son la vanguardia obrera de transformación revolucionaria, proletaria y soviética. No. Son felices, ¿saben por qué? Porque Dios les ama más que a nadie. Y es el amor de Dios lo que hace feliz a una persona. Esta es la clave de las bienaventuranzas. Son felices porque Dios los ama especialmente. No es una cuestión moral. Y ahí empiezan a pelearse. No, es que los pobres también pecan. Pues claro que pecan, Dios mío. Pues todos menos la Virgen María.
Hasta San José, cuando se pegaba un martillazo en el dedo, le salía un recoño por ahí, un... Claro, claro. Pero por favor, no caigamos en ese moralismo. ¿Eh? Son felices, son bienaventurados porque Dios les ama más que a ningún otro de sus hijos. Porque sufren. Madres, si tienen algún hijo especial, pues es al que más... A ese hijo le van a querer más. Su felicidad. No es que ese niño especial, ay, es que es un santo, es que es... No, no, es que necesita más amor y tú se lo das y esa es la alegría de ese niño. Pues lo mismo, ustedes quieren sentir más amor, experimentar más amor de Dios, sean pobres, Dios les va a amar más. Si no son de cuna, pobres de cuna, pues séanlo por decisión, por amor a Dios y sobre todo, pues busquen la solidaridad con otros hermanos pobres. Y esto les va a traer la alegría. No porque sean mejores, no por una cuestión ideológica, no porque descubrieron el programa de transformación social, porque Dios les ama más. Y esto además les va a traer una promesa divina. Dice que de ellos es el reino de Dios, ni más ni menos. Lo dice Cristo, no lo dice un teólogo cualquiera. Bueno, esto es lo esencial. Ahí podríamos dejarlo. ¿Eh? Pero bueno, vamos a profundizar en algún elemento bíblico. El concepto de pobre y pobreza en la Biblia también tiene una evolución. Recuerden, la revelación gradual o progresiva. Esto también ocurre porque hay pasajes de las primeras etapas de la revelación donde la pobreza es vista como algo negativo. ¿Eh? El que es pobre es porque Dios le ha castigado. Esto aparece en la Biblia también, ¿eh? Y si eres rico, es que Dios te ha bendecido. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo del capitalismo, sobre todo en los países protestantes. Esto lo estudió un sociólogo llamado Max Weber. Decía Weber que la ética calvinista influyó decisivamente en el desarrollo del capitalismo, porque el calvinismo, Calvino, el otro protestante, el otro Martín Lutero y luego Calvino y Zwinglio son los tres más famosos, ¿no? De la primera hora de la ruptura. Nunca digan reforma protestante porque no reformaron un carajo, sino lo que hicieron fue romper la iglesia. ¿Eh? Entonces no hay reforma, la reforma la hizo los que dicen, a los que llaman la contrarreforma. Ellos sí que reformaron la iglesia, pero ¿qué hizo Lutero? ¿Qué reforma? Romper la iglesia y meter una ideología que no es cristiana. Yo es que de verdad hemos aceptado tantas mentiras y llevamos 200 años repitiendo las mismas tonterías, yo no sé hasta cuándo. Entonces fíjense las bondades que decía Calvino. Calvino decía, y esto es literal, cada quien está ya predestinado a salvarse o a condenarse. Y haga lo que haga, porque para ellos las obras no importan, para los protestantes, haga lo que haga, ¿se salva o se condena? Tú puedes ser muy bueno, pero si estás predestinado a salvarte, en algún momento vas a meter la pata y te vas a condenar. Y si tú eres un tremendo pecador, pero estás predestinado a salvarte, ya vendrá un momento en que Dios te iluminará y te salvarás. Tal cual. Entonces, claro, la gente decía, bueno, pero dime cómo saber si estoy predestinado a salvarme o a condenarme para así. Basándose en estas etapas, por eso los protestantes leen tan mal la Biblia, porque la Biblia no la puede leer aislada una etapa de otra, tienes que leer toda la evolución.
Pasa lo mismo que con la idolatría. No, que en Éxodo se dice que no hagas imágenes. Coño, pero si luego en Primera de Reyes te dice que hagas imágenes. Entonces, ¿qué quedamos? Léelo en su conjunto. Lee la evolución de la Biblia. Entonces Calvino decía, mira, ¿sabes cómo sabes si estás predestinado al infierno o al cielo? No saben. Si te va bien económicamente, para el cielo. Para el infierno. Todo para el infierno. Lo cual ya se sabía, porque con los vagabundos que son los venezolanos, todo iba para el infierno. Las telenovelas y todo que nos han dado. Una broma. Esto, miren, claro, ¿esto qué hizo? Exacerbar el capitalismo. Porque claro, si todo es y el tener dinero te garantizaba que estaba destinado para el cielo, eso hizo que el capitalismo que se originó antes de Calvino, no fue él el padre, pero sí el mundo protestante, y eso es evidente. ¿Dónde se desarrolla el protestantismo? Fundamentalmente en los países protestantes, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Blanco y en botella, dicen en mi tierra, ¿verdad? Pues ahí está, pero fíjense la postura de Calvino. Y eso tiene base en la Biblia, sí, pero en la primera etapa. Luego cambia y empieza a tener un sentido positivo y religioso, como es el caso de los Anahuín, los pobres de Yahvé, que surgen sobre todo en el destierro, que decíamos antes, en el siglo VI antes de Cristo, y se convierten en el resto que formará el nuevo Israel. Son los que han puesto su confianza en Dios, porque el pobre, fundamentalmente al carecer de seguridades humanas, al único que puede recurrir es a Dios. Por eso entre los pobres lo normal es la fe, y entre los enriquecidos lo normal es la increencia. ¿Eh? En las sociedades opulentas, pues lo normal es que la gente sea descreída porque ha puesto su confianza en el dinero. Y en las sociedades empobrecidas, lo normal es Dios. Bueno, y este es el sentido que adopta Cristo. Cristo tiene un sentido religioso de la palabra pobre, no sociológico, sino teológico. Aquel que confía y se abre a la gracia de Dios. Y repito, para eso tienes que ser pobre materialmente. Y además, dice Mateo, además de pobre material, tienes que confiar en Dios. Y por eso le añade de espíritu. Pero no porque valga lo segundo, no vale lo segundo si tiene lo primero. Si eres rico, si buscas acumular, pues no tienes tu confianza en Dios. Y por lo tanto es imposible que seas pobre de espíritu. ¿Esto está claro? Ahora, el otro día creo que también salió y esta mañana ha vuelto a salir cuando hablábamos de San José. Pobreza no es lo mismo que miseria, ni empobrecimiento. La pobreza es una virtud y por lo tanto tiene que ser libre y voluntaria. La miseria es cuando se te impone, como nos está ocurriendo en Venezuela y en gran parte del mundo. Y eso hay que combatirlo. La pobreza tiene que ir unida a una vida digna. Pero no significa que tú tengas que negarle a tu hijo estudios o que tengas que negarle a tu hijo una comida balanceada o tú mismo o que no puedas pagarte un tratamiento de salud. Eso es indigno. Eso repugna a Dios. Y eso no es cristiano. Entonces no confundamos pobreza con miseria. La miseria y el empobrecimiento hay que combatirlo. La pobreza es una virtud y es vivir con lo imprescindible, con lo necesario. ¿Eh? Y eso hay que aceptarlo además con alegría, con libertad. Pero hoy lo que se le está imponiendo al pueblo venezolano, un salario de $4, eso es una salvajada. Eso es un crimen. Eso no es pobreza, cuidado. Eso es empobrecimiento, eso es miseria. ¿Eh? Entonces, cuidado, no nos confundamos, porque también
Por eso es tan importante tener las ideas claras. Porque dice, bueno, no, pero si el Padre ha dicho y la Biblia dice que bienaventurados los pobres, bueno, yo vivo pobre con $4. No, el trabajador merece su salario. Y si nos están diciendo que la canasta básica, pues la alimentaria está por $600 y le suma las otras necesidades, un salario en Venezuela menor de $600 no. Pero es así, es así. Eh, la pensión, eso es terrible, o sea, pero es así, es así. Y hay que exigirlo, es decir, igual que uno tiene que vivir feliz en la pobreza, lo vamos a ver ahora, tiene que combatir la miseria. ¿Eh? Tiene que combatir la miseria. Porque si no, no estamos extendiendo el reino, no estamos cultivando el reino. Eso es el antirreino. Sí, muy bien, muy bien. Muy oportuna la pregunta. Esto, el sentido religioso que adquiere en la Biblia no niega el sociológico, no lo niega, parte, o sea, lo asume, pero va más allá y dice, ya que careces, o mejor dicho, porque la pobreza no es una carencia, ¿eh? Es una plenitud. Entonces no hay que definirla negativamente. Ya que vives con lo imprescindible, eso te abre a Dios, te abre a la confianza, al abandono en Dios, que es una de las principales virtudes. ¿Eh? En la Biblia hay dos categorías de personas, los que confían en sí mismos y los que confían en Dios, los autosuficientes y los abandonados en el amor de Dios. Por eso el pobre, la pobreza en la Biblia tiene un significado sobre todo religioso, que es que viviendo con lo necesario, tu confianza esté en Dios y no en los bienes materiales. Ese es el sentido religioso de pobreza, la confianza y el abandono en Dios, que te va a abrir a la vez a la confianza a los hermanos, porque el pobre tiene muchísima más capacidad para la solidaridad en la medida que no tiene que guardar, no tiene que defender. En cambio, el rico se acostumbra a defender, a cuidar, y eso le va siendo autosuficiente. Cerrado a Dios y cerrado a los hermanos. ¿Sí? ¿Entendiste ahora el sentido religioso? Gracias, hijo. Nunca tengan problema de preguntar. Muy bien, esto, pues ya está, esta ya está. Sigamos. La promesa, recuerden, son felices ahora, pero en razón de una promesa futura. La felicidad no está en este mundo exclusivamente, está fundada en las promesas divinas, en el futuro. El reino de Dios es una forma de expresarse que tiene Mateo, ¿no? Fíjense, esta bienaventuranza nos sitúa ante Dios, que es el Rey, y que ha decidido manifestar su poder real, sobre todo amando a los pobres y a los débiles. De qué manera tan diferente a los reyes de este mundo, ¿no? Nosotros cuando pensamos en poder es pensar en dominar, en controlar. Dios, su reinado se manifiesta en primer lugar en el amor al débil, al que vive con lo imprescindible. Este es el reinado. Por eso, amigos, no hay reino de Dios o de los cielos, como dice dice Mateo, perdón. No hay reino de Dios sin protagonismo de los pobres, sin prioridad.
Y en esto tiene toda la razón, por supuesto, el Papa Francisco, cuando dice que la iglesia es la iglesia de los pobres y que tenemos que convertirnos a ellos. Es verdad, la iglesia tiene que ser lo que ya es, pero tiene que desarrollar eso. Tiene que ser la iglesia de los pobres. Y esto tiene que concretarse en nuestras opciones pastorales, en dónde encauzamos nuestros esfuerzos, nuestros medios económicos, materiales, en nuestra forma de hablar, en nuestra presencia. Todo esto tiene que estar. ¿eh? Si los pobres no nos ven como esperanza, no nos ven como hermanos, que yo creo que en gran parte sí, pero nos queda muchísimo, muchísimo, ¿no? Es verdad que hoy la iglesia es la institución que más está con los pobres, eso es cierto, pero nos queda muchísimo. Hemos caminado un metro, nos quedan todavía miles por caminar en ese sentido. Pero esto es así, y esto no es por una opción. A mí por eso no me gusta hablar de opción por los pobres. Porque la opción, cuando hablamos con este término, cuando uno dice opción por los pobres, parece como que hay otra opción. ¿Tú por qué optas? Ah, yo por los pobres. Ah, bueno, yo me quedo en la clase media. Ah, bueno, pues yo con los de Loma Linda. Y, y cada uno va optando, ¿no? Pero es que no hay opción. Si tú, igual que decíamos antes de la Virgen María, ¿tú eres cristiano? Sí, pues de la Virgen María. No, no, yo de la Virgen María no, pues entonces no eres cristiano. Va unido. Pues pasa lo mismo. Si tú eres cristiano, o estás con los pobres, o no eres cristiano. Aquí no hay opción. No la hay. Es la primera bienaventuranza. Y no solo es la primera, es a los que les da la heredad del reino. A ellos les da el reino. El propio Cristo, que esto no lo hizo Gustavo Gutiérrez, Bob, ni el Papa Francisco. Esto es palabra de Cristo, palabra de Dios, o el reino de Dios. Bien, esto, bueno, pues ya está. Sí, sí, lo mismo, a mí no me gusta nada eso. Ya preferencial dice, pero es que a mí no me gusta nada eso. O sea, yo creo que eso es como decir la opción por María. No, es que no puedes optar. Lo que es opcional es algo que no es esencial. Tú no optas por respirar. Hoy voy a pasar 24 horas sin respirar. Bueno, no creo que aguante más de 3 minutos, pero bueno. O sea, no tienes opción. Ser cristiano, hay cosas que tú no puedes optar, ni preferencial, ni secundariamente, ni terciariamente. Eso no es. Si tú eres cristiano, tienes que seguir a Cristo, tienes que amar a María, tienes que celebrar la Eucaristía y tienes que vivir como los pobres, en una vida solidaria. Y si no, no eres cristiano, punto. No eres cristiano. Porque es que esto lo escucho mucho. Bueno, sí, ya, esa es la opción que hicieron. Bueno, esa es la opción de tu movimiento, esa es la opción de no sé quién. Que no, que cada movimiento luego le va a poner un matiz, le va a poner una cosa carismática. Sí, eso es válido. Pero el ser o no, el vivir la pobreza, el vivir con los pobres, eso no es opcionable. Así creo que es la manera de entender el Evangelio. Y esto es lo que nos repite el Papa Francisco siempre que puede. ¿eh? Siempre que puede. Sí, sí. ¿Por dónde? Por aquí primero y luego el Padre. Sí. Muy bien.
Por supuesto que está condenado. No sé. No, no, que es una broma. No, bueno, tranquilo. Que no, esto es muy interesante ese debate, ¿no? Mira, el ser empresario no es malo, ¿eh? Y el generar prosperidad no es malo. Tener empresas no es malo. La dinámica capitalista es perversa. Es decir, una empresa se puede llevar de distintas maneras. Tú puedes tener una empresa en clave solidaria o puedes tener una empresa en clave usurera, que es lo que hace el capitalismo, donde la ganancia del empresario es hasta 2.000, 20.000 veces superior a la de los obreros. Eso no es cristiano y ahí sí está en riesgo su salvación, sí que lo está. Ahora, tú me dices, mira, yo tengo capacidad de crear, soy una persona con mucha inventiva y me gusta mucho moverme de aquí para allá, he generado una empresa de X, Y, tengo 300 trabajadores, pero mi objetivo no es la ganancia, que lógicamente tengo que tener un capital de reserva para reparar, por supuesto, eso lo acepto porque es de sentido común. Pero si tú te pones en clave solidaria, puedes hacer otro tipo de empresa. Primero, que no sea tan individualista el empresario, los empleados, ¿eh? La Iglesia nos enseña, eso está en la doctrina social de la Iglesia, formas más autogestionarias de dirigir, donde todos sean parte, donde los beneficios se repartan, porque hasta en el capitalismo está la parte de beneficios a repartir. Pero ese es el problema, uno de los problemas, no solo ese, que en esa parte a repartir el 90 y tantos por ciento va para los socios capitalistas y el 2-3% para el trabajador. Y digo yo, ¿quién realmente genera trabajo en una empresa? Los trabajadores, porque, o sea, es que hoy casi todas las están abusando, por supuesto, claro. Es que esto es doctrina social de la Iglesia. Labor in exercens de Juan Pablo II dice que lo más importante en una actividad económica es el trabajo, no el capital. Porque el capital no aporta nada, es una realidad muerta. El trabajador aporta creatividad, sacrificio, solidaridad, imaginación, es lo más importante. El capitalismo nos ha convencido de lo contrario. Hay pobres empresarios que ponen en riesgo, que ponen en riesgo. O sea, ¿usted cree que un empresario arriesga todo lo que tiene? Mira, primero ha puesto lo principal a resguardo, está invirtiendo y nos quiere convencer que, bueno, que va a poner en riesgo su vida porque está invirtiendo y que por eso tiene que llevarse el 90% de las ganancias. No, mire, aquí tontos, tontos no sé, pero yo en eso ya no me lo creo. Ya, y el empresario se lleva el 90% de las ganancias. Digo de ese nivel que tú me estás diciendo. El empresario pequeño, que aquí habrá alguno que tiene una lonchería y que lo que tiene es un trabajador, esos están hasta aquí. Son más pobres que el pobre que trabaja en una empresa. Eso es otra cosa. O sea, no confundamos. Pero el que llegó a tener 200 obreros tiene a resguardo todo. Y aunque le fracase la empresa, él tiene el capital ya en Estados Unidos y se va cuando le da la gana y allí, aunque empiece de otra forma. Pero bueno, a mí ya no me importa tanto en los casos personales, es la institucionalidad del capitalismo. En una dinámica capitalista, ya lo dice de por sí la palabra, el capital es lo primero. Y eso no es cristiano. No es cristiano. Ahora, ¿tú puedes ser empresario con otra dinámica, una dinámica solidaria, autogestionaria? Claro que sí. A mí me encanta ser creativo. Si no fuese cura, yo estaría con la Polar o alguna cosa de esta. Tendría una de estas multinacionales o yo qué sé, alguno. Me encanta. Pero claro, el problema es qué dinámica voy a aceptar yo, voy a asumir para poner la empresa o mi grupo. ¿Me voy a llevar por la ganancia del capitalismo? ¿Me voy a guiar por la promoción integral de los que formamos parte de la empresa, que somos todos? El Padre José Jesús primero y luego le doy. Dime.
Claro. Exacto, exacto. Así es. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí, totalmente. Mm. Exacto. Así es. Gracias a ti, padre. Muy bien. Hermano. Mm. Sí. Mira, es el juego que ambos, me pregunta el hermano muy bien. De verdad que todas las preguntas son muy, muy interesantes y todas sus aportaciones. Que, claro, ellos nos han querido convencer, ambos, que o hay capitalismo o hay comunismo. Con ellos o eres escuálido, capitalista, todas estas cosas. Es a lo que juegan todos estos poderes, ¿no? Y polarizar. Nosotros no debemos caer en ese juego. Eh, por supuesto, no es lo mismo. El ejemplo que he traído ahora no es exactamente coherente porque, por supuesto, que en el actual sistema de Venezuela, como ha dicho muy bien el padre José Jesús, hay que estar radicalmente en contra de este sistema que hoy nos tiraniza y que ha usurpado el gobierno. Por supuesto, eso es otro tema, pero no significa por eso que tú estás en contra y por eso tienes que estar a favor del liberalismo, que es la otra opción que predomina en la oposición. No, yo soy antiliberal, lo que pasa es que primero hay que salir de la tiranía y luego pues combatiremos también el liberalismo. Entonces, no hay, es verdad que han sido los sistemas predominantes desde el siglo XX, finales del siglo XIX. Son los que predominan. Pero hay experiencias en otros países, por ejemplo, ahí tienen en ediciones voz de los sin voz la experiencia de Neirere, presidente de Etiopía o de Zambia, no me acuerdo. Bueno, ahí lo tienen. Una experiencia autogestionaria que funcionó hasta que las multinacionales ahogaron la economía. Pero ahí lo tienen. Entonces, ha habido países, ha habido regiones, ha habido alcaldías que se han regido por otras formas que no son ni la capitalista ni la comunista, porque efectivamente las dos son anticristianas, las dos. Y las dos se hacen el juego mutuamente, se necesitan mutuamente. Cuba se beneficia del bloqueo de Estados Unidos porque está recibiendo ayuda primero de Rusia, ahora de Venezuela. Claro, ahora ya Venezuela tampoco puede, pero con la llantina y el victimismo de Estados Unidos, pues recibía ayuda de todos los demás comunistas. Y a Estados Unidos le ha venido fenomenal que tener ahí a Cuba a la pata de Florida, porque con eso propaganda, que solo el capitalismo funciona, que solo el capitalismo funciona, nos lo han metido hasta los tuétanos. Entonces, se necesitan mutuamente, porque
nosotros aquí un año tuvimos, ¿ustedes saben quién es el grupo este argentino Les Luthiers? Sí. Bueno, pues Les Luthiers tiene uno de los sketches muy buenos, que es que le mandan hacer el himno, ¿verdad? Es el himno de un país, ¿no? Le mandan a hacer el himno. Y entonces dice, bueno, pues, entre otras cosas, tiene cosas muy buenas, dice, pues en todo himno tiene que haber un enemigo. Y dice, bueno, pero nosotros no tenemos enemigo. Bueno, pues vamos a inventarnos un enemigo, porque no hay país sin enemigo. Dice, pues los noruegos. ¿Y qué nos han hecho a nosotros en Noruego? Pues no sé, que vende el bacalao muy caro. Pues venga, pon el bacalao muy caro. Y esto es, o sea, ¿cómo unes tú a un pueblo? ¿Qué sería el chavismo sin Estados Unidos? Es decir, yo he oído a mucha gente inteligente, bueno, que creía inteligente, tampoco a mucha, a alguna, inteligente, universitaria, etcétera, de decir, no, bueno, yo sé que esto del chavismo está mal, esto está muy mal, pero es que claro, les tenemos que apoyar porque si no Estados Unidos nos comen. Esta es la lógica. Es decir, el enemigo, el tener un enemigo justifica barbaridades. A mí el otro día, cuando estuvimos en las misiones del Caroní, y bueno, di aquel discurso, la presidenta de la Cámara de Comercio, después de lo que yo dije, justificó el decreto de exterminio de Bolívar y lo aplicó a la realidad de hoy. Dijo, porque para conseguir la libertad todo está permitido. Así me dijo, porque yo había criticado indirectamente aquel decreto y dije que en la guerra de independencia se cometieron muchas barbaridades, como por ejemplo el asesinato de los frailes de las misiones del Caroní. Pues a los 10 minutos ella tomó la palabra porque comenzaba la sesión de orden y dijo, pues según el decreto del Libertador, para conseguir la libertad todo está permitido. O sea que tu libertad es lo que tú crees que es libertad y los demás que no están de acuerdo con tu concepción somos tus enemigos. Esto es terrible. Bueno, esa es la lógica del capitalismo y comunismo. Y ahí es donde la Iglesia hoy se levanta. Por eso el catolicismo hoy tiene más futuro que nunca y más presente. No es nuestra hora más trágica, es la hora de mayor futuro del catolicismo. No hay otra propuesta hoy en el mundo que sea alternativa más que el catolicismo. El protestantismo se lo comió Donald Trump y sus secuaces. Eso está perdido. Son una panda de fanáticos insoportables. O sea, eso no tiene esperanza para más que para los loquitos. En las demás religiones igual, todas con un fanatismo, con un nacionalismo. Miren, la única esperanza es el catolicismo y tenemos que buscar nuestro camino, saliéndonos de estas polarizaciones. ¿Eh? Y tenemos que encontrar el camino que es el del reino, que es este de los pobres, con claridad, sin miedo, con mucha esperanza y sin caer en esto de que mire, ni 100 millones de muertos, ni los cientos que ha hecho el capitalismo, aunque no se los contabilicen, que también los hace él. Bueno, sí que ha quedado claro, ¿verdad? Vamos a terminar la bienaventuranza, venga, anda. ¿Qué hora es? Las 3. Bueno, no vamos a hacer la coronilla entera, pero por lo menos decirle al Señor, ¿cómo se dice? Por su bondad, ¿cómo es? Por su dolorosa pasión. Muy bien, porque tengo un poquito más de compasión que acabamos ya. Bien. Bueno, fíjense que todas las bienaventuranzas también tienen una base bíblica impresionante. Si ustedes leen los salmos y hacen laudes y vísperas, ahí continuamente se habla de los pobres, los mansos, los limpios de corazón, los sufridos. Las bienaventuranzas, Cristo las toma de la escritura que escuchó de San José. Lo que San José y en la sinagoga rezaban, eso es la estructura de las bienaventuranzas. Ahí no hay ninguna novedad. Eso está en los salmos. Y también esto. ¿Y por qué lloramos? Hay dos causas fundamentales. Se llora por la muerte y por el pecado. La muerte no es solo la muerte física, sino también lo que está relacionado con la pérdida, con el duelo. Y es la causa principal del llanto. Por eso,
Igual que decíamos antes de los pobres, Dios se conmueve ante el que llora por la muerte, por la pérdida. Y también, ¿no? Entonces, voy un poquito deprisa. Si alguno cree que voy demasiado, con toda la libertad me levanta la mano y ya. Pero esto se lo voy a mandar Dios mediante hoy mismo, ¿eh? Me levanta la mano. Si alguno no recibe el correo, lo mismo. Me lo dice por mensaje. Los que todavía no estén en la lista, por favor, se acercan al final a donde la doctora Milagros y me hacen aproximadamente en el día de hoy. Bien, eh, vamos aquí. Los que lloran son, en una palabra, todos aquellos que están afectados por desgracias físicas o morales, propias o ajenas, los que no pueden permanecer indiferentes ante el mal personal o social, los que se compadecen y aman. ¿Saben lo que es la compasión? Padecer con el otro, padecer con el otro. Por eso el Papa está insistiendo tanto, necesitamos una iglesia compasiva. No podemos ser una iglesia que juzgue, sino que compadezca. Es lo que hace Dios. Si Dios nos juzgase, ¿qué sería de nosotros? Dios nos compadece. Y esa compasión de Dios es lo que conmueve nuestro corazón y nos llama. Bueno, esos son los que lloran. Sí, paso. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? En la Biblia es una actitud interior que determina las relaciones que tenemos con uno mismo, con los demás y con Dios. Respetuoso, evitando discusiones necias y estúpidas, como dice la Escritura, siendo amables. Con Dios significa apertura, disponibilidad filial. Paradójicamente, la mansedumbre, según Santo Tomás de Aquino, que celebrábamos su memoria hace 3 días, la mansedumbre es la virtud de los fuertes. ¿Por qué? Porque para vencer la ira, para vencer tus apetitos, hay que ser muy fuerte. El manso no es el bobalicón, no es el tontito que, que le da todo igual, que no tiene energía, bueno, ay, pobrecito, qué manso es. No, esto es lo que es menso, no es manso, ¿eh? Es distinto. Entonces, no confundan bienaventurados los mansos con bienaventurados los mensos, no, es manso. Y el manso es fuerte, fuerte porque se domina, se autocontrola, porque respeta y porque confía en el Señor. Léanlo, es muy bonito todo. Esto es todo exégesis pura. Estos apuntes no están en el libro. Aquí hay cosas que tomo de aquí. Esto son mis apuntes de cuando estudié eh, Sagrada Escritura, pero me lo dio un sacerdote que es de los mejores exégetas que hay, que había. Lamentablemente murió hace 3 años. Pero es un Francisco Cerro, uno de los mejores exégetas que existen y que ha traducido varios libros del hebreo y del griego al castellano. ¿Había una pregunta por ahí? Bueno, claro, algo tiene que ver, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa que yo creo que tenemos que hacer en esta línea de que tenemos que recuperar nuestra identidad católica, tenemos que recuperar nuestro vocabulario, que es mucho más auténtico. La inteligencia emocional
que todas estas cosas que inventan hoy los coaches y los psicólogos a mí... No, no es lo mismo, no es lo mismo, porque, por ejemplo, en inteligencia emocional, no sé exactamente, porque no me interesa mucho el tema, ¿no? Pero en todo este tema, en esta moda psicologizante que hoy hay, en apariencia hay cosas buenas, pero en el fondo hay algo que es muy malo, y es que hay mucho auto... mmm, Sí, pero es tanto mirarse a uno mismo y a uno mismo y quererse a uno mismo y yo mismo y yo mismo que es que nunca salen. Y la lógica de las bienaventuranzas es justo la contraria. Es que mires en primer lugar el amor de Dios y de ahí te conmueva el dolor del hermano. Eso es la esencia con limpieza. Esa es la esencia de la bienaventuranza. Por eso yo sí que les digo todo lo que sea esfuerzo científico y racional, a mí en principio me gusta, porque me gusta mucho todo lo que son avances. Pero hay que tener cuidado porque se nos venden como avances cosas que no lo son. Y en esta moda psicologizante que hay hoy hay demasiado egocentrismo, ¿eh? Es muy autorreferencial y yo, y mi pasado, y mis heridas. A mí este tema de las heridas también me da un poquito ya de cosa, ¿no? Porque ya todo el día con las heridas, mira, y la herida del costado de Cristo que sana todo. Quédate ahí. Y lo otro, bueno, pues no está mal que seas consciente en un retiro, pues cada 2 años que pienses en tus heridas. Pero claro, cada 2 horas ya me parece como un poquito agobiante, ¿no? Estar pensando en tus heridas. Y todo el día las heridas y mi pasado y mi ascendencia y mi no sé qué. Ay, Dios mío. Yo me ahogo, o sea, ya llega un momento con lo hermoso que es, o sea, la vida cristiana que mira al costado de Cristo y en él se te pasa todo, ¿no? Ahí se te pasa todo. ¿Sí? Hambre y sed de justicia. Pues qué decirles, ¿no? ¿Qué es la justicia divina? La justicia divina es su plan de salvación. Y la justicia es que todo se ajuste a ese plan que tiene Dios. Para lo cual hay que tener un conocimiento lo más recto posible de cuál es el plan de Dios. Y luego un gran deseo de ajustar todo a nivel personal, social, familiar, político, económico, en todos los planos, ajustar todo al plan de Dios. Y los que tienen hambre y sed de eso, tienen pasión porque se haga justicia, esos son bienaventurados. El, el que brazos caídos, el de no se puede hacer nada, el de no me voy a meter en esto, como decía ahora el Padre José Jesús, porque la iglesia no está para eso, ese no es querido por Dios. He dicho una cosa muy fuerte, pero es así. Es decir, Dios no le conmueve el que es pasivo, indiferente, el de, ay, yo no puedo, esto me da igual, no es mi problema, yo a lo mío, esto no hay quien lo cambie, bastante tengo yo con lo mío. Pues chicos, si no tienes pasión por la justicia, ay, tírate al río. Pero al Orinoco, por favor, no sea que te vayan a encontrar por ahí. Tírate al Orinoco que te coman en el Atlántico, ¿eh? A ver, y una buena piedra, por si acaso flotas.
porque si no, ay papá. Yo me quedo con Santa Faustina. No, la justicia es lo que es de concorde al plan divino. El plan que tiene Dios, lo que se acomoda, lo que se ajusta a ese plan, eso es justo. Aunque en Dios no puede haber contradicción entre una y otra, hay una perfecta armonía, pero hay que cumplir la justicia. No se puede faltar a la justicia en razón de la misericordia. Eso sería una contradicción. Otra cosa es que no pudiendo llegar a ser justo, Dios al final actúe misericordiosamente, porque si no, solo la Virgen María. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, esto, no sé, habías dicho otra cosa antes de Santa Faustina. Ah, mira, no es adecuado, o al menos considero yo, no es adecuado que llamen a eso revelaciones, porque la revelación acabó, recuerden, con el apóstol San Juan. Son inspiraciones, son enseñanzas, pero lo digo para no confundirnos. Dios no revela ya nada, ya está todo revelado. Lo que hace a los santos es, en base a las revelaciones, hace subrayados. Dice, en este tiempo es momento de misericordia. Pues muy bien. En este tiempo de penitencia, en este tiempo de esto. Pues bueno, está muy bien. Que nos envíe, como enviaba a los profetas, santos que nos recuerden dónde debemos poner el acento. Pero no revela nada, porque revelar es manifestar algo que estaba oculto. Y ya en Cristo todo lo necesario ha sido manifestado. Ha dicho nada que no haya sido revelado anteriormente. Nada, 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 nada. Lo que hacen es, mira, agarran el resaltador y revelando. Dios, uy, por Dios. Es muy bonita. Miser de misericordia y cor de corazón. De miseria. Citado. Entonces es poner el corazón en la necesidad del otro. Que tu corazón no esté en ti, es decir, mirando, volcado a ti, a tus necesidades, sino en la necesidad del otro. Fíjense que esta quinta bienaventuranza, según Mateo, queda fuertemente conectada con la primera, pero añadiendo un aspecto importante. La dependencia del hombre respecto a Dios se presenta ahora indisolublemente unida a la dependencia del prójimo respecto a él. Es decir, si en la pobreza era Dios el que nos mira y el pobre se hace dependiente de él, en la misericordia, además de depender de Dios, vemos también nuestra dependencia con el hermano. Bueno, ahí tienen algunas cosas más, pero tenemos que ir terminando. La limpieza de corazón. El término corazón en la Biblia es muy importante. Les recomiendo la encíclica del Papa sobre el Sagrado Corazón de Cristo. Se la recomiendo vivamente. Exacto. Que yo creo que es donde he leído las cosas más bonitas, sobre todo de la primera parte, sobre el sentido bíblico del corazón. En nuestra cultura occidental, que somos muy dados a dividir, por aquello de Descartes, ¿no? Dividir para comprender. Sin embargo, olvidamos que una cosa es diferenciar, pero diferenciar no tiene que significar separar.
Y este es el error en el que ha caído la cultura occidental. Es más correcto aquello que decía Maritain, diferenciar para unir, ¿eh? O unir de manera diferenciada, como quieran. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque el corazón en nuestra cultura occidental queda reducido al mundo afectivo o sentimental, ¿eh? La gente dice, bueno, lo que diga tu corazón, ¿eh? En sentido de lo que sientas, ¿no? Lo que sientas, haz lo que sientas. Pues chicos, pues si hiciésemos de verdad lo que sintiésemos, pues probablemente muchos no estaríamos aquí hoy, porque a mí por lo menos pues sentía ganas de quedarme en la cama, ¿qué les voy a decir? Y sentía ganas pues de, yo qué sé, no puede ser que el corazón se identifique solo con los sentimientos. En la Biblia, corazón no es solo sentimientos, también es el centro de la vida intelectual y de la vida volitiva y emocional, porque ahí, en el corazón, es de donde nacen y confluyen las relaciones del hombre con Dios y con los hermanos. Por eso la limpieza de corazón tiene que ver con una rectitud. La rectitud es que tú tengas buenas intenciones, que tengamos buenas intenciones. Y aquí nace todo en la intención. Porque la intención tiene una parte que hay que, o sea, la intención la tenemos que cultivar. ¿Qué es la buena intención? La buena intención es que uno busque siempre la gloria de Dios y el bien del hermano. Que el bien del hermano no es lo que nos dice el mundo, el bien del hermano está orientado a su santidad y a que sea amado como el Padre nos ama. Entonces es amar al hermano de manera desinteresada, sacrificada, buscando su bien, el máximo bien posible, lo cual pues siempre significa amabilidad, respeto. Dentro de esa amabilidad a veces también está la corrección fraterna, pero siempre desde la búsqueda del bien, no es corregirle para fastidiarle, para humillarle, ¿eh? Y hay que hacerlo con mucho respeto. Entonces, esa es la recta intención. Y este movimiento de la intención marca prácticamente todo el proceso, porque lo normal es que el demonio nos engañe y empecemos ya con una intención torcida. ¿Cuál es una intención torcida? Lo contrario a la limpieza de corazón. Torcido es el que ya empieza pensando, por ejemplo, y a ver qué gano yo con esto, y a ver cómo me libro de esto cuanto antes, y a ver cómo yo, bueno, salgo de este compromiso porque lo que quiero es otra cosa, y a ver cómo yo le fastidio. Ahí ya empezamos ya, lo otro era como más neutro, pero ya empezamos, y este me cae mal, a este le voy a intentar fastidiar, yo a este no, ni le hablo, o le voy a decir lo contrario. Cuidado con las intenciones, porque las intenciones van a definir lo demás. Hay que tener una recta intención. ¿Cuánto ganaríamos en la vida cristiana si cultivásemos la recta intención? Buscar la gloria de Dios y el máximo bien del hermano amándole. A costa de nosotros, porque esto va a suponer renunciar a nuestros gustos, a nuestras ideas, a nuestros placeres. Es a costa de nosotros, ¿eh? Entonces, una vez que uno tiene una recta intención, que busca la gloria de Dios, que busca el máximo bien del hermano, lo siguiente es pensar correctamente, que tiene mucho que ver con la intención, ¿no? Pero ya, es que la intención es algo espontáneo, es casi ni reflexivo, no te sale. Ay, no, yo quiero, estoy aquí por cumplir, para que me vean, pues una intención torcida. Si estás para que te vean, estás mal, mal. Si estás simplemente, bueno, para sacar un beneficio personal, mal. Si está para hacer daño a alguien, mal. Entonces, si está para lucirte, mal. Pero además de eso que a veces ni reflexionamos, solamente lo tenemos ahí como la música de fondo, luego viene un pensamiento y ahí viene un razonamiento. Ahí tienes la oportunidad de purificar tu intencionalidad. Después viene la expresión. Esa expresión tiene que ser coherente con lo que has pensado y con con la intención. Y luego viene un actuar que debiera ser coherente también con lo anterior. Entonces, la rectitud de corazón es tener una recta intención con un pensamiento recto y conforme a ella, con unas palabras
que sean verdaderas, que expresen lo que has pensado y con un actuar coherente con lo que has dicho. Entonces ahí vamos en línea recta y ese es el limpio de corazón. Con el limpio de corazón puedes ir a cualquier lado. Con el torcido yo no te aconsejo ni que te levantes de la silla, porque eso es terrible, o somos terribles, ¿eh? Entonces hay que purificar mucho la intención, mucho, mucho. A veces edificamos una vida cristiana que empieza por la azotea, empieza aquí como lo llaman, por el penthouse, ¿no es lo que está arriba, el penthouse? ¿El? Por el penthouse. Empezamos por ahí, mira, tengo un penthouse con unas vistas 360, con de vidrio, no sé qué, y resulta que es que en el sótano eso está haciendo aguas porque tienes una intención en tu vida tan fea, estás tan turbia tus intenciones, todavía hay tanto egoísmo, tanto egocentrismo, que cómo te preocupas de la azotea y de que si tal espiritualidad y tal método y tal técnica. No, 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 baja al sótano, se te está desbordando la cloaca, las aguas negras llevan ya por 1 metro, eso huele fétido, hay que ir a lo básico en la vida cristiana para ir ya a construir, pero si eso hace aguas, la intención, amigo, la limpieza de corazón, porque luego entonces justificamos con un lenguaje, como los fariseos, justificamos con un lenguaje cada vez más complicado, cada vez más espiritualista, cada vez más técnico, complicamos nuestras aguas fétidas y empezamos a inventar técnicas, cosas rarísimas, ¿no? No se dan cuenta que ahora hay cada vez cosas más raras en la vida cristiana. Y esto, pero esto, ¿qué querrán justificar? Si con el Padre Nuestro, la Santa Misa y las bienaventuranzas vale. Entonces, tanta complicación, tanta complicación. ¿No será que estamos intentando justificar nuestra falta de rectitud de intenciones? Es un tema serio, la limpieza de corazón. Pero es muy importante. Ya vamos acabando. Solo nos quedan 1:30. Los que trabajan. A ver, cuidado. Los pacíficos no son los antiparabólicos, ¿eh? Pacífico no es aquel que no se mete en nada, no. Ese no vale para el reino. El que no quiere problemas, no voy a decir nada, pero no vale para el reino. El que quiere reino, quiere problemas. No es que los quiera, es que le van a venir solitos, sin buscarlos, sin buscarlos. Pero vamos, que los pacíficos del Evangelio no son los de la nueva era de poner los dedos así. No, 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 no. No es esto de los hippies y de dame un porrito y una lumpia. No, 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 no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Por supuesto, tampoco es la paz romana de imponer los tanques, bueno, entonces no, las legiones, y decían que había paz. Claro, no va a haber paz. Es como ahora, ¿no? En Venezuela, dice, no, Venezuela está en paz. Claro, el que levanta el dedo se lo corta, pues cualquiera, ¿eh? Hay paz en Venezuela. No hay paz, es la paz de los cementerios, pero tampoco es esa paz la que buscamos, ¿no? La paz de la que buscamos es los que trabajan activamente por la paz de los demás. Y por lo tanto, pues que busca la reconciliación y que busca la justicia, porque sin justicia no hay paz. Sin el orden de Dios no hay paz. Y a ellos se les llamará hijos de Dios, ¿verdad? Aquí tienen de nuevo el futuro, pero a la vez algo tan hermoso como la filiación divina. Bueno, lo demás lo leen y lo meditan. Y la última, ahora sí. Los perseguidos por la justicia. Fíjense, es la única bienaventuranza en la que los protagonistas no hacen, sino que reciben. No son sujetos activos, sino pasivos, porque los perseguidos. Esto no debe llevar a pensar que son meramente pasivos, es decir, que no
tienen protagonismo, porque la persecución que sufren es consecuencia de su obrar, ¿eh? Porque aman, porque tienen pasión por la verdad, porque son rectos, porque se compadecen, porque buscan la paz, por eso son perseguidos, ¿eh? Y ya hemos dicho cuál es el término justicia en la Biblia, por eso en la Biblia justicia a veces se traduce por santidad, porque si justicia es ajustar todo al plan divino, eso es la santidad. Por eso al justo se le llama santo en la Biblia. Y de nuevo se les vuelve a prometer el reino. La motivación de esta última bienaventuranza es idéntica a la primera, la posesión del reino de los cielos. Y es llamativo que esto se repita en la primera y en la última de las bienaventuranzas. ¿Y por qué? Porque para Mateo esta motivación del amor de Dios a los pobres y a los perseguidos por la justicia, pues tiene la máxima recompensa, que es el reino de Dios. No es solo una promesa para el futuro, que sí que lo es, pero es ya algo presente, como hemos dicho, porque los que viven así descubren la felicidad. El evangelista quiere corroborar de este modo lo que para algunos pudiera resultar desconcertante, y es que Dios concede la alegría a los que viven pues la pasión por la justicia y la compasión con los hermanos. Bueno, pues muchas gracias por esta clase larga y hasta aquí llegamos.